Bienvenidos a este su espacio ¿Cómo están las cosas? Recuerde que es un espacio a través del cual podemos dilucidar aspectos en cuanto a personas jurídicas, a personas naturales, de ciertas situaciones que a diario se reflejan en nuestra vida. A través de ello queremos nosotros aclararles dudas, inquietudes en cuanto a aspectos que tienen que ver, para el caso en que estamos y venimos en una serie de bloques, lo que tiene que ver con seguridad social, lo que tiene que ver con todas estas situaciones de derechos adquiridos en lo laboral, lo que se suscita respecto a una relación laboral, cuáles son mis derechos, cuáles son mis beneficios, cuáles son mis obligaciones, todo ello. Entonces, precisamente para continuar en este rol, porque vamos a hacer muchos más programas, a pesar de que tenemos una temática muy amplia, porque tenemos aspectos de juventud, tenemos aspectos de infancia, tenemos aspectos de madre y familia, son programas que los vamos a desarrollar posteriormente, de cómo están las cosas, problemas, por ejemplo, de drogadicción, problemas, por ejemplo, de situaciones de inequidad social, situaciones del campo, todo eso lo vamos a ir dilucidando, pero reitero, por el momento estaremos abarcando toda esta parte de relaciones que se suscitan en una empresa en este sentido. Hoy vamos a seguir continuando y me acompaña el abogado Falminson Castellón Hincapié, pues una persona, ya lo vemos, que es muy perita en este aspecto, lo que tiene que ver con la seguridad social. Y hoy vamos a continuar, entonces vamos a hablar algo muy centrado en este sentido, que es la pensión de sobrevivientes, que algo, pues todos sabemos la expectativa de que se genera cuando una persona que era titular de una pensión fallece, y bueno, aquellos beneficiarios, quiénes pueden ser, quiénes pueden acceder, qué requisitos. Entonces, a ver, abogado, cuéntenos, a ver, hombre Falminson, la pensión de sobrevivientes. Vamos a definir inicialmente qué es la pensión, qué abarca, qué contiene, qué se puede tener claridad en este sentido. Claro que sí, Leonardo, buenas tardes para todos quienes nos ven por este medio de comunicación. La pensión de sobrevivientes básicamente es una prestación que concede el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y tiene por objetivo proteger al núcleo familiar de aquella contingencia que se presenta cuando el afiliado o el pensionado que fallece deja desprotegida económicamente a esa familia por la muerte del ser querido. Entonces, ¿cómo lo protege el sistema? A través del reconocimiento de una prestación de tipo económica, una pensión de sobrevivientes. Es decir, a ver, porque de pronto algunas personas creen que cuando fallece el titular de esa pensión, por ejemplo un pensionado que fallece, algunas personas creen que hasta ahí llegó ese derecho, o hasta ahí llegó ese beneficio. O sea que empecemos por dilucidar eso. Un pensionado puede fallecer, pero ojo que hay una expectativa respecto a unos familiares cercanos, a unas personas que dependan de él para seguir disfrutando de ese beneficio. Es más o menos eso lo que se tiene que quedar en claridad. Entonces miren que hay veces, listo, fallece una persona pensionada y dicen, se murió, y de pronto quedó una expectativa que puede beneficiar a una persona del núcleo familiar. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, analice usted, piense usted si esta situación se presenta en su núcleo familiar o conoce un amigo o cualquier persona. A ver, ¿quiénes son los beneficiarios entonces, Falminson, en este estado de cosas, los beneficiarios de esa pensión de sobrevivientes? Claro que sí, Leonardo. Los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los establece la Ley 100 de 1993 en su artículo 47. Este artículo fue modificado por el artículo 13 de la Ley 797 del año 2003. Allí se establecen básicamente quiénes son las personas que son los beneficiarios o quiénes son las personas que van a obtener esa pensión de sobrevivientes por la muerte, o del pensionado o del afiliado. Entonces, en principio tenemos que van a ser beneficiarios el cónyuge o la compañera permanente. Con estas dos personas tenemos una diferencia: la pensión puede ser o vitalicia o puede ser de manera temporal, ¿cierto? Más adelante vamos a tratar ese temita. Pueden ser beneficiarios también los hijos menores de 18 años, o hasta los 25 años si se encuentran estudiando, y este estudio los imposibilita para procurarse los medios económicos para poder sostenerse ellos mismos. Entonces tiene que haber, adicionalmente al requisito de la edad y la calidad de estudiante, un requisito de dependencia económica. O sea, frente al pensionado. Si se vincula laboralmente al mercado, pierde ese beneficio. Pierde el beneficio, es decir, si está de entre los 18 años para abajo, puede acceder a la pensión. Pero si está entre los 18 y los 25 años, tiene que tener un requisito adicional. ¿Cuál es? Que esté estudiando y que dependa económicamente del pensionado. En esa medida, si se inserta al mercado laboral,
va a perder el beneficio para acceder a la pensión de sobrevivientes. Qué importante esa connotación ahí. ¿Quiénes más, a ver, Falminson, entonces gozan de esta expectativa laboral, de la pensión? Perdón. Sí, tenemos también de que a falta de esposa, de compañero permanente, a falta de hijos, pueden acceder a la pensión de sobreviviente los padres. Pero los padres van a poder acceder a la pensión de sobreviviente siempre y cuando dependan económicamente de ese pensionado o de ese afiliado que falleció. Entonces hay un requisito adicional. Aquí acreditar la afiliación, pero también la dependencia económica. En esa medida, si los padres son pensionados o si reciben algún tipo de renta, dígase por que tienen un negocio, realizan una actividad independiente, porque tienen propiedades, porque tienen participaciones accionarias en diferentes inversiones, eso va a permitir desvirtuar la dependencia económica frente al pensionado o al afiliado y en consecuencia no habrá lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. A ver, pero de pronto, si esos padres de pronto que quizás tenían una propiedad o la casa donde vivían, ¿eso puede afectar el acceder a ese beneficio? Bueno, que hay que ser muy claro. La jurisprudencia ha tratado ya en diferentes asuntos un tema que se llama la congrua subsistencia. Es decir, hasta qué punto se puede determinar que una persona depende o no depende de otra, o más bien, hasta qué punto, Leonardo, se puede establecer de que el hecho de que yo tenga una propiedad en alquiler, eso permite como a la persona una autosuficiencia económica, es decir, que no dependía económicamente de un pensionado o un afiliado. Para este punto, la congrua subsistencia nos permite establecer que si se logra determinar en el proceso de que, aparte de ese ingreso que tenía esa persona por un alquiler, piense que recibía 400.000 pesos mensuales por una propiedad que tenía en alquiler, pero si se logra demostrar en el proceso de que adicionalmente esta persona dependía del afiliado, es decir, o del pensionado, el pensionado mensualmente le suministraba una cuota adicional, o le pagaba el arriendo, la tenía afiliada a salud, le pagaba tratamientos médicos. Aquí en este caso puede establecerse una dependencia económica. Aquí se puede establecer que aún recibiera ese canon de arrendamiento de 400.000 pesos, lo que le aportaba el fallecido, claro, lo necesitaba para su congrua subsistencia. O sea que mire, todo es casuística, pues como lo vemos acá, definitivamente cada caso es una situación muy puntual a través de la cual se debe desmenuzar y empezar a generar esos valores que cada prueba puede generar dentro de un proceso. ¿Quiénes más? A ver, entonces, Falminson, ¿nos puede usted manifestar? ¿Pueden ser beneficiarios de esta pensión de sobrevivientes? Claro, entonces nos queda alguien más. Estamos hablando de los hijos, estamos hablando de la compañera, del esposo, estamos hablando de los hijos, exacto, estamos hablando ya también de los padres y estamos hablando de que a falta de estas personas pueden acceder a la pensión de sobrevivientes también el hermano. Pero no es cualquier hermano, el hermano inválido del pensionado o del afiliado que fallece. Muy bien. Siempre y cuando dependa económicamente de esta persona que fallece. Ese hermano, Leonardo, hay que tener claridad, no tiene que ser ni menor de edad, no tiene que estar estudiando, únicamente debe acreditar una invalidez. Esa invalidez. Y que dependa económicamente del pensionado. Pero este solo podrá acceder a la pensión siempre y cuando falten los anteriores. ¿Por qué? Exacto. Porque si tenemos de que el pensionado o el afiliado tenía un hijo, ya no podemos hablar de los demás beneficiarios, sino que la prestación se reconoce al beneficiario que tenga mejor derecho. En este caso, ¿ya le? O sea, no se puede excluir. Hay una primacía en este sentido, hay una preferencia que la ley muy claro lo establece, entonces hay que respetar esos órdenes en que se tiene derecho a esa pensión de sobrevivientes. ¿Hay alguien más que de pronto por ahí pueda caber, Falminson, o no? Ya está ahí, son las personas que están desde el punto de vista. Estos son los beneficiarios que establece la ley, el artículo 13 de la ley 797, bueno, que modificó la ley 100. Entonces eso, en cuanto tenemos muy claro que es una persona pensionada. Ahora, el afiliado, una pregunta. ¿El afiliado cuánto tiempo debe acreditar de estar afiliado al sistema o estar laborando para que esos beneficiarios puedan acceder a ese bien? Exactamente, muy buena pregunta, ¿verdad? En caso de que fallezca un afiliado, debemos de diferenciar. Que afiliado es el que está en el mercado laboral, que está laborando, un accidente, la persona está trabajando en X empresa, en X municipio, en X... Y bueno, la persona falleció, ya sea muerte natural, un accidente, bueno, cualquier situación. ¿Cuánto tiempo entonces debería acreditarse? En este caso, el afiliado hay que diferenciar el momento en que fallece ese afiliado. No es lo mismo que fallezca ahorita en el 2015 a que fallezca por allá en 1990.
Y lo digo ¿por qué? Porque hay personas que han fallecido por allá en el 90, en el 2000 y las personas nunca se han presentado a reclamar pensión. Entonces vamos a hablar de que si este afiliado al que usted nos hace alusión fallece ahorita en el 2016, ¿qué requisitos debe acreditar? Debe acreditar un requisito de 50 semanas de cotizaciones en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha del deceso. Es decir, si el deceso se produce el 15 de diciembre del 2016, vamos a hablar de que esa persona entre el 15 de diciembre del 2016 y el 15 de diciembre del 2013 debe acreditar como mínimo 50 semanas de cotizaciones para que quede causado el derecho a sus eventuales beneficiarios. Muy importante eso. Miren pues que también se debe tener ese requisito muy claro, 50 semanas. 50 semanas, que eso es como haber laborado un año prácticamente. Entonces usted hace la cuenta si esa persona laboró ese promedio un año en los últimos 3 años ahí para que pueda acceder a ese beneficio. Si no tiene ese beneficio, no hay nada. Hay que intentarlo. Estamos hablando de las normas generales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en derecho también existe lo que se llama, por ejemplo, la condición más beneficiosa, el principio de favorabilidad. Hay que buscar y hay que tratar de ese derecho de la seguridad social que se materializa a través del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, mirar a ver si hay unas normas anteriores que le eran más favorables a ese afiliado para que le sean aplicables y si cumple otros supuestos podría pensarse en eso, pero generalmente la norma, el momento del fallecimiento es el que determina la norma que se va a aplicar, pero eso no implica que se agoten las posibilidades. Lo que pasa es que ya se habría que hacer un estudio muy detallado en el caso puntual. Bueno, para que nos vayamos a un pequeño corte, vamos a dejar enseguida para que contestemos la otra parte de que si falleció hace 10, 15, 20 años. En un momento retornamos, muchas gracias por continuar. Gracias por continuar con nosotros en este espacio ¿Cómo están las cosas? Bueno, entonces ahora sí, veníamos hablando del requisito pues, de las 50 semanas durante los últimos 3 años. Ahora, si esa persona falleció hace 10, 15, 20 años, Juan, coméntenos, ¿cómo puede suscitarse la situación? Bueno, ahí es importante determinar la fecha exacta en la que fallece el afiliado o el pensionado, como decíamos anteriormente, ¿cierto? Si fallece, digamos, en el año 1996, tenemos de que para esa fecha estaba vigente la ley 100 de 1993. Y hagamos una diferenciación ahí, Farnson. Hagamos la diferenciación con una persona que ya era pensionada y con una persona que era afiliada al sistema. Bueno, vamos a la claridad inicialmente. Si fallece un pensionado, el pensionado no tiene que acreditar semanas adicionales, únicamente basta con que su pensión él ya la estaba recibiendo y acreditar la calidad de beneficiarios quien vaya a pretender reclamar la pensión. Mientras que la diferencia con el afiliado es que como está falleciendo una persona que no era pensionada, para que pueda dejar causado el derecho a sus eventuales beneficiarios, deberá acreditar las semanas de cotización. Pero Fabrizio, yo hago referencia en cuanto a una cosa respecto al pensionado. Por ejemplo, sí, listo, él falleció en el 96. Pregunta, estamos en el 2017.
prescripciones, situaciones de esa magnitud, ¿se pueden suscitar ahí? Muy buena la pregunta. Hay muchas personas que no han reclamado su derecho por desconocimiento o porque creen que no tenían derecho a reclamar la pensión. Recordemos que, como hemos hablado en programas anteriores, el derecho a la pensión es un derecho imprescriptible. Es decir, se puede reclamar en cualquier tiempo. Entonces, como tal, si una persona fallece en el 96, hoy por hoy, los beneficiarios pueden reclamar la pensión. Ese derecho no va a morir, no va a perecer. Lo que sí va a prescribir son unas mesadas pensionales. Es decir, si usted reclama desde en el 2016 por una pensión que se causó en el 96, tenemos de que ya hay 20 años de mesadas pensionales que se han causado. No va a recibir esos 20 años de mesadas pensionales, va a recibir únicamente los últimos 3 años de mesadas pensionales. Exactamente. Por el fenómeno de la prescripción, ¿cierto? Y en cuanto a si fallece en el 96, los requisitos, ¿cuáles serían, Leonardo? Como estaba vigente la ley 100 de 1993, tenía que acreditar 26 semanas en el último año. En un año tiene que acreditar 26 semanas de cotizaciones. Y ya mirar lo de los beneficiarios de ley. 26, o sea que prácticamente era no era tan beneficioso, antes era un poquito más estricta. 26 semanas en un año. A unas personas les puede beneficiar esa norma, a otras personas les puede beneficiar. Pero haciendo comparación con ahorita que son 50 semanas en 3 años, de pronto se alcanza más. Bueno, listo. Puede ser más beneficiosa la de los 3 años, entonces que tengan presente que no importa que haya fallecido el pensionado o la afiliada por allá en el 90, en el 95, en el 2000, todavía hay posibilidad de reclamar esa prestación económica cumpliendo los requisitos de esa norma, que básicamente los beneficiarios siguen siendo los mismos. Lo que varía son los requisitos en cuanto a unas semanas de cotización frente a la afiliada. Entonces, miren, ahí tenemos también que de pronto quizás esas personas que dentro de su núcleo familiar, de que falleció una persona que en su momento fue afiliado o estaba pensionado y que de pronto usted mira y analiza, hombre, ¿quién del núcleo familiar puede acceder a ese beneficio? Hombre, no tuvo hijos, listo, no, los papás ya fallecieron, listo, ya hay, de pronto hay un hermano discapacitado, bueno, toda esta situación, miren que todo eso simplemente es buscar una buena asesoría para que los vaya guiando en este sentido y vayamos avanzando en ese aspecto. Bueno, solo hay que acreditar la calidad de beneficiario. Hay algunos requisitos adicionales para acceder a esa pensión de sobrevivientes, o que la norma que más trabas trae, porque es que todos en nuestro país pues tenemos un bagaje muy amplio de normas, y esto es norma sobre norma, norma sobre norma, que de pronto van haciendo más engorroso la tramitología. De pronto, desde este punto de vista, mucha gente aborta un proceso de una reclamación en este sentido, porque lamentablemente hay que acreditar, y todo es documento sobre documento sobre documento. Pero entonces miremos qué puede generarse en este sentido, qué otros requisitos adicionales se pueden acreditar. Bueno, inicialmente tenemos que, para reclamar la pensión de sobrevivientes, hay que acreditar un hecho primigenio. ¿Cuál es? La muerte de un pensionado o de un afiliado. Sabemos que el requisito idóneo para acreditar dicho acontecimiento es el registro civil de defunción. Ese es el que nos va a permitir establecer si una persona falleció o no falleció. No es una partida, no, es el registro civil de defunción. Exacto. Ese documento ya acreditar la calidad de beneficiario. Ahora, dependiendo si estamos hablando de un hijo que tiene 23 años, entonces dependiendo si ese es el de 23 años, entonces tiene que acreditar un requisito adicional. ¿Cuál es? La calidad de estudiante y una certificación de que dependía económicamente del pensionado o del afiliado, de su padre. En este caso se puede lograr mediante pruebas, declaraciones extrajuicio o con pruebas testimoniales. Entonces, inicialmente el registro civil de defunción y la calidad de beneficiario, es decir, el vínculo que existe con el fallecido, padre, hijo, hermano, con los respectivos registros civiles de nacimiento. Se supone, la ley establece de que una vez presentada la reclamación a la correspondiente administradora de fondos de pensiones, esta entidad tiene un término de 2 meses para resolver. Si pasados esos 2 meses no le han resuelto, a los 2 meses y un día habilita a la persona para que presente una demanda. Y lo menciono ¿por qué? Porque muchas veces las administradoras, cuando se les presenta la correspondiente reclamación, le dicen al reclamante: vengan 4 meses que le vamos a decir si está su derecho o no está su derecho. Y vuelve a los 4 meses y le dice: venga un mes, y así suele pasar un año. Entonces la idea es que las personas tengan conocimiento. En la pensión de sobreviviente son 2 meses que tiene la administradora para resolver el derecho pensional del reclamante. Mire qué importante. ¿Cuántas veces no le juegan a uno, como coloquialmente se dice, el indio a uno lo ponen a las vueltas y lo van embolatando como
coloquialmente se sabe. Bueno, y la esposa, pues obviamente la esposa acreditará con el registro civil de matrimonio y todo eso. La compañera permanente, ¿cómo puede acreditar esa, pues que es compañera del causante? La compañera permanente, como sabemos bien, la Constitución de 1991 protege tanto las familias que se forman por el vínculo religioso, es decir, el matrimonio, o las familias que se forman por el vínculo de hecho, es decir, las compañeras de hecho. Dos personas que deciden irse a vivir juntos. Para efectos legales, es lo mismo que hablemos de un matrimonio que de una unión de hecho, de compañeros permanentes. La prueba del matrimonio, ¿cuál es? El registro civil del matrimonio. La prueba de los compañeros permanentes, ¿cuál es? Hay libertad probatoria. Declaraciones extrajuicio. ¿Qué es lo más? De los compañeros. Declaraciones de terceros que puedan dar fe. Yo conozco a estas dos personas, llevan 10 años viviendo, al lado de mi casa, tienen un hijo, ¿cierto? Entonces hay libertad probatoria. ¿Cómo se acredita en la práctica? Con las declaraciones extrajuicio. ¿Se requiere acreditar también tiempo? Sí. Recordemos de que se habla de una unión marital después de que han convivido más de 2 años, ¿cierto? Para la compañera permanente tenemos un requisito. ¿Y cuál es? De que la compañera permanente, si estamos hablando de que quien muere es el afiliado, se requiere de que ella esté conviviendo con el causante al momento de la muerte. Solamente que sea el momento. Al momento de la muerte, obviamente acreditando ya los años de convivencia. 5 años de convivencia. Tenemos de que la unión de compañeros permanentes se forma por 2 años de convivencia, pero para acceder a la pensión de sobreviviente se requieren 5 años de convivencia. Y hay que dar claridad sobre ese punto. ¿Por qué? Porque la ley lo que pretendía, antes eran 2 años, la ley lo que pretendía era evitar como esas uniones de conveniencia de última hora. Es decir, estaba el señor pensionado, 70, 80 años, ya casi en su lecho de muerte para morir, se casaba con la niña de 20, 25 años, con la idea de ¿qué? De que la pensión no se perdiera. Exacto. Se presentaban muchos casos de eso. Entonces la ley que dijo, no, esas uniones de última hora, con el ánimo de defraudar el sistema para hacer que una persona se quede con la pensión de este señor que ya va a fallecer, no es la idea de la ley. Entonces, son 5 años de convivencia que se requieren. Convivencia, la convivencia no es de cualquier tipo, hay que convivir, compartir techo, lecho y cama. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa en los casos? Porque miren que eso es pan de cada día también, de que el señor que tiene su matrimonio vigente, pero también se fue de allí, no organizó divorcio ni cesación de efectos civiles y sencillamente consiguió una compañera y de pronto esta compañera alcanza a acreditar esa convivencia. ¿Qué sucede con esa pensión? Eso es más común, Leonardo, de lo que podría parecer. Un pensionado que estaba casado, llevaba ya, dígase, 15 años con su esposa, a los 55 años el pensionado se separa, se va a convivir con otra persona, nunca se divorcia, nunca liquida la sociedad conyugal y se va a convivir con otra persona y convive con esa persona 10 años. Entonces la ley establece que tendrán derecho a la pensión de sobreviviente la cónyuge o la compañera permanente. En este caso puntual, el pensionado que fallece tenía las dos connotaciones. Tenía una cónyuge, porque a pesar de que ya no vivía hace 10 años con ella, nunca había liquidado la sociedad conyugal ni se habían divorciado. Y tenía una compañera que era con la quien llevaba viviendo los últimos 10 años. La ley establece, la jurisprudencia ha establecido, en este caso, tanto cónyuge y compañera permanente se presentan a reclamar la pensión y, si acreditan los requisitos, podrán acceder a prorrata del tiempo que convivieron con el pensionado. Es decir, los 15 años que vivió una y los 10 años que vivió la otra le van a dar derecho a un porcentaje sobre la pensión de ese pensionado. Miren qué importante este aspecto ahí. Tengas en cuenta de pronto aquellas personas pues que bueno, van a reorganizar su vida, todo es libre en la vida. Si ya no quiere compartir con esa persona, pues hombre, organice, porque mire todo el desorden que se va a suscitar cuando esa persona fallezca. Entonces es muy importante invitar a la comunidad a que vaya organizando sus aspectos personales. Miren que aquí dice, cabe el aforismo este: ¿cómo están las cosas en lo personal? Yo, casado, pero con otra persona, miren todas las situaciones que se están suscitando. Bueno, hemos llegado al final de otro espacio más. Esperamos que se hayan generado mucha claridad desde este punto de vista. Esperamos que sea de su agrado. Recuerden que los comentarios nos los pueden hacer a cómo están las cosas
warner@gmail.com. A ver, Falmison, recuérdenos la dirección de su oficina para que las personas que de pronto quieran acercarse allí a hacer indagaciones en este sentido, pues lo miren. Claro que sí, Leonardo, mi nombre es Falmison Castrellón, soy abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en este tema de la seguridad social. La dirección de mi oficina es la carrera 51, número 4966, segundo piso, al frente de Colombia, con todo gusto en los que le pueda colaborar. Bueno, entonces miren, lo he manifestado, los abogados pues tenemos muchas facetas en las cuales nos podemos desempeñar, pues esa es su especialidad, la mía es civil, el administrativo, también comercial, entonces es manejar, entonces ya nos pueden ubicar cualquier duda. Luego manejaremos otros aspectos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En otro espacio nos veremos.